Si usted no tiene su copia de este papel, hable conmigo, hermano, después del servicio para darle una y explicarle en qué consiste. Todos los demás anuncios, hermano, están en la aplicación. Quiero animarle a que usted lo mire en esta semana. Quiero invitarles, hermanos, a mantener sus Biblias abiertas en Colosenses capítulo 3. Y quiero invitarles a orar. Vamos a suplicarle a Dios en este día que Él hable nuestras vidas a través de su palabra. Señor amado, tú eres Dios exaltado sobre todas las cosas. Señor, verdaderamente no hay otro como tú, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Hoy te adoramos y te exaltamos, porque podemos, Señor, hacer silencio, reunirnos alrededor de tu palabra para ser alimentados una vez más, Señor, por ti. Señor, hoy venimos ante tu palabra, Señor, y alrededor de tu palabra, Dios mío, confesando que nuestras almas están hambrientas y sedientas de ti, y ruego, oh eterno Dios, que tu Espíritu, Señor, alimente nuestras almas de Cristo en esta mañana por medio de tu palabra. Ruego, mi Dios, que tú me ayudes a comunicar, Señor, el Evangelio, que tú me ayudes a mostrarle a la iglesia cuán precioso y cuán necesario es Cristo en nuestras vidas. Ayúdame, Señor, a exponer tu palabra con fidelidad, en el poder de tu Espíritu Santo. Y te ruego, Señor, que tú obres, oh Dios, en el corazón de cada uno de los que están bajo este techo, para que podamos no solamente entender tu palabra, sino que también podamos, Señor, obedecer tu palabra. Señor, en esta mañana oramos por First Baptist Church y por el pastor Michael. Señor, oramos que tú, oh Dios, lo uses en este día para, Señor, exponer la gloria de tu nombre a través de tu palabra. Y usa la predicación en esa iglesia local, Señor, para, Señor, santificar a tu pueblo, para transformarnos más a la imagen de Cristo y para salvar en este día, Señor, a aquellos que no te conocen, que hoy están entre ellos. En el nombre de Jesús, Señor, te ruego que tú nos ayudes, Señor, a First Baptist y a nosotros, Señor, a profundizar más, Señor, en nuestra relación con iglesias, para un testimonio, Señor, a este pueblo del poder del Evangelio. Yo te lo ruego, oh Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Hermanos, en este día es con gozo que vamos a retomar nuestra serie de mensajes positivos en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Por 2 semanas hicimos, hermano, una pausa en esta serie, y debido a que hace 2 semanas que no consideramos, hermano, este pasaje o esta carta, creo que es apropiado y necesario que a manera de introducción nosotros podamos tener hacer un recuento, si así se pudiera decir, de qué fue lo que aprendimos en nuestro último mensaje en el capítulo 3 de la carta a los Colosenses. Y esto para que podamos tener, hermano, una mejor comprensión del mensaje que hoy vamos a estar escuchando, y para que también podamos tener, hermano, vamos a ver la continuidad, hermano, del mensaje que el Espíritu Santo ha querido plasmar en estos versículos. Si hay algo que se ha hecho evidente, que se ha hecho claro para nosotros en el capítulo 3 de la carta a los Colosenses, es que, hermano, todo cambio verdadero en la vida de los seres humanos no comienza por nuestros propios esfuerzos. No hay esfuerzo que podamos hacer. No hay, hermano, recurso humano que podamos emplear que sea suficiente para cambiar nuestros corazones, para cambiar la disposición de nuestro corazón y cambiar así también nuestra conducta. Hay algo que aprendemos, hermano, en este pasaje, es que todo cambio perdurable, todo cambio verdadero en la vida de los creyentes es el resultado de nuestra posición, de una nueva posición que hemos recibido en Cristo. Por gracia, dice el apóstol Pablo, hemos sido reconciliados, hemos sido justificados, hemos sido adoptados, y desde esa nueva identidad que hemos recibido en Cristo, el Espíritu Santo produce cambios, hermano, perdurables en nuestras vidas. Y en el capítulo 3, hermano, el versículo 17, dice de esta manera: y todo lo que hacéis,
de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor. En el capítulo 3, Pablo está dándonos instrucciones de cómo debemos de vivir a la luz de la verdad de que en Cristo hemos recibido una nueva identidad, de que en Cristo hemos recibido, hermano, una nueva posición. Y si usted recuerda, el capítulo 3 comienza diciendo: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y así sucesivamente, él comienza a dar instrucciones específicas. Y en el verso 17, a manera de casi de conclusión, dice: y todo lo que hagáis, ya sea de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de él a Dios el Padre. Yo quiero que tú consideres en este día que este imperativo que encontramos en el verso 17 es un imperativo bastante exhaustivo, porque abarca toda nuestra vida y básicamente lo que está diciendo es: a la luz de lo que ya Dios ha hecho por ustedes, a la luz de los indicativos del Evangelio, porque Dios los ha salvado, los ha justificado, los ha redimido, los ha resucitado con Cristo en una nueva vida. A la luz de esa verdad, tú debes responder de una manera específica. Y Pablo dice, él resume todo lo que ha dicho en los versículos anteriores diciendo: todo lo que ustedes hagan, sea de palabra o de hechos, háganlo en el nombre del Señor. ¿Qué significa eso? Hermano, que lo que Pablo está diciendo es que a la luz de la nueva posición que tenemos en Cristo, tú y yo debemos vivir en el nombre del Señor. Y vivir en el nombre del Señor implica, hermano, actuar y hablar de una manera consistente con la naturaleza de Cristo y el carácter de Cristo. Nuestra manera de vivir, hermano, nuestra manera de conducirnos en este mundo, nuestra manera de hablar debe reflejar el carácter glorioso de nuestro Salvador. Y quiero que notes, hermano, que Pablo, al dar este imperativo, él ahora en los versículos 18 en adelante, él lo va a aplicar a áreas específicas de nuestras vidas. Y el versículo 18, en esta mañana, nosotros vamos a estar considerando el versículo 18 y el versículo 19 solamente. Pero antes de profundizar en estos versículos, yo quiero que usted note que el versículo 18 hasta el capítulo 4, verso 1, es una unidad temática. ¿Qué significa esto? Es que estos versículos están unidos por un solo tema. ¿Y cuál es el tema? ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo luce vivir en el nombre del Señor en nuestros matrimonios, en la crianza de nuestros hijos y en la manera en que nosotros nos relacionamos con nuestro trabajo? En esta mañana vamos a estar enfocándonos simplemente en cómo luce vivir en el nombre del Señor en el contexto del matrimonio. Y quiero, hermano, enfatizar algo. Este mensaje en esta mañana es para, en primer lugar, los matrimonios. Porque aquí nosotros encontramos, hermano, instrucciones específicas para nuestros matrimonios. Nosotros encontramos en estos versículos la clave de un matrimonio, hermano, perdurable y floreciente. Y por eso todos los que estamos casados necesitamos prestar atención a estos versículos. Pero en segundo lugar, este mensaje es para aquellos que están aquí, que no están casados. Porque una vez más, debido a que en estos versos nosotros encontramos el diseño y el propósito de Dios para el matrimonio, es importante que tú prestes atención, porque como siempre hemos dicho en nuestra iglesia, la decisión más importante de tu vida, en tu vida, después de la decisión de qué vas a hacer con Cristo, es la decisión del matrimonio. Hay dos decisiones que son primarias y que van a definir no solamente tu vida de este lado de la eternidad, sino también del otro lado de la eternidad. Y la más importante es qué vas a hacer con Cristo. Eso define tu vida aquí y también define tu vida del otro lado de la eternidad. Pero la segunda
pregunta que la más importante y que te va a llevar a la segunda decisión más importante es con quién me voy a casar y cómo me debo de casar. Ahora, teniendo esto en mente, hermano, yo quiero considerar con ustedes los versículos 18 al 19 bajo el título Matrimonios que perduran. Matrimonios que perduran. Cuando nosotros vemos nuestro contexto y vemos, hermanos, la manera en la que nosotros vivimos y la manera en que nuestra sociedad vive, nosotros nos vamos a dar cuenta que el matrimonio es una de las áreas de nuestra vida que es más atacada y es también una de las áreas de nuestra vida que está siendo, hermano, que está siendo destruida con más frecuencia. Cuando tú ves nuestra sociedad, la decadencia en nuestra sociedad es el reflejo de la decadencia ¿de qué? De nuestros hogares. Y la decadencia de nuestros hogares comienza con la decadencia de nuestros matrimonios. Nosotros, al considerar estos versículos, hermanos, yo quiero mostrarte cuáles son las características de los matrimonios que perduran a pesar de sus circunstancias, a pesar de la presión de la cultura y sobre todas las cosas, matrimonios que perduran y florecen a pesar de nosotros mismos. Y el apóstol Pablo, hermano, nos muestra una vez más cómo luce esto, cómo luce vivir en el nombre del Señor en el contexto del hogar. Y el versículo 18 comienza con una declaración. Dice: mujeres, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Amados hermanos, lo primero que quiero considerar con ustedes en esta mañana es esto. Matrimonios que perduran son matrimonios que están compuestos por esposas que se sujetan voluntariamente a sus esposos. Matrimonios que perduran son matrimonios que están compuestos por esposas que voluntariamente se sujetan a sus esposos. Y yo sé, hermano, que como hemos dicho también en muchas ocasiones, cada vez que tratamos este tema, yo sé que esta es una declaración, hermano, que es contracultura. Es una declaración no solamente que es contracultura, sino que es una declaración que también es, hermano, es conflictiva en muchos sectores de nuestra sociedad. Es una declaración que ofende, que es ofensiva para muchas personas en este día. Y si usted ha estado tiempo en nuestra iglesia, usted sabe y ha escuchado en muchas ocasiones que nosotros creemos, afirmamos a la luz de la Biblia, que el Evangelio afecta no solamente nuestra relación con Dios, sino que el Evangelio afecta positivamente nuestra relación matrimonial. El Evangelio afecta positivamente cada área de nuestra vida que fue afectada y dañada por el pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, la primera relación que se rompió fue la relación con Dios, y el Evangelio provee la solución para esa ruptura. La segunda relación más importante que se rompió fue la relación matrimonial entre Adán y Eva, pero el Evangelio también produce y provee la solución a esa ruptura. El Evangelio cambia la manera en que nosotros vivimos como matrimonio, y es por esa razón que también en muchas ocasiones en nuestra iglesia usted ha escuchado que hemos tratado este tema. Solo quiero, debido a que aquí con la mayoría de nosotros sabemos qué es lo que implica, hermanos, someterse, que la esposa se sujete a su esposo. No quiero hacer mucho énfasis en esto, pero si usted es la primera vez que escucha esta declaración bíblica, yo quiero simplemente explicarte el llamado de Dios a la mujer cristiana a sujetarse a su esposo. No implica, hermano, que la mujer tiene menos valor que el hombre. Porque no implica que la mujer está llamada, el llamado a sujetarte a tu esposo no es un llamado a sufrir voluntariamente maltratos y abusos de tu esposo. Eso no es lo que este llamado significa. Lo sabemos, hermano, porque
cuando Pablo le da instrucción a las mujeres y a los matrimonios en la carta a los Corintios, él le dice a las esposas claramente: a paz las ha llamado el Señor. So, llamado a sujetarse, no llamado a someterse al abuso. No implica que, hermano, que la mujer es un ciudadano o una persona de segunda categoría y que el hombre es más importante. No, la Biblia enseña que tanto el hombre como la mujer tienen el mismo valor delante de Dios, aunque tenemos roles diferentes. El llamado a sujetarse, hermano, al esposo, no es tampoco una construcción social. Y digo esto, amados hermanos, porque vivimos tiempo en que muchas personas, cuando estudian este pasaje o consideran las instrucciones de la Biblia al respecto, dicen, amados hermanos, que Pablo está escribiendo desde una cultura machista. Pero sin embargo, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, nosotros nos damos cuenta que, amados hermanos, el llamado a la mujer de sujetarse a su esposo no es una construcción social, es el diseño de Dios para matrimonios saludables. Es el diseño de Dios para matrimonios saludables. Y esto lo sabemos porque cuando Pablo le escribe a los Efesios, la carta a los Colosenses y la carta a los Efesios son cartas muy similares. Y hermanos, cuando usted lee Efesios, usted se da cuenta que Pablo da las mismas instrucciones. Y en Efesios capítulo 5, versos 22 al 23, él da instrucciones y le dice a las mujeres, las casadas. Yo creo que tú lo busques para que tú lo leas en tu propia Biblia. Efesios 5, capítulo 22 al 23. Pero quiero que lo leas en tu Biblia. Efesios 5, 22 al 23. ¿Todos lo tienen, hermanos? Mira lo que dice Efesios 5, 22 al 23, hermano. Hermano, quiero hacer un paréntesis. Si usted quiere, yo le recomiendo que haga una marca aquí en Efesios 5, porque vamos a estar viendo de Colosenses a Efesios y de Efesios a Colosenses, para considerar, tener una visión bíblica de lo que esto significa. Efesios 5, 22 dice: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Yo quiero que tú consideres, como hemos también enfatizado muchas veces en nuestra iglesia, que la razón que Pablo da es teológica. Y él, hermano, dice, la razón, la motivación por la cual la mujer debe de someterse a su marido, hermano, es, dice la Biblia, como al Señor. Y la razón que él da no es cultural. Él dice, el marido es cabeza de la mujer. Y está hablando del rol que Dios le dio al hombre desde la creación, como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo el mismo el Salvador del cuerpo. Hermanos, una vez más, el llamado de Dios a la mujer a sujetarse a su esposo, es el diseño que Dios ha establecido para poder tener matrimonios que perduran y son saludables. Y esto es, hermano, es aquí porque esto es contracultural. Porque la cultura en la que nosotros vivimos le dice a la mujer, tú necesitas liberarte. Tú vas a alcanzar la plenitud cuando tú te liberes del dominio de los hombres. No necesitamos a los hombres. Sin embargo, la palabra de Dios enseña, amados hermanos, que ese es el modelo de Dios. Si queremos tener matrimonios que perduran, las esposas deben de sujetarse a sus esposos como al Señor. Y
Usted quizás se preguntará, ¿qué significa eso, pastor? ¿Qué significa sujetarme a mi esposo como el Señor? Hermano, el llamado, hermana querida, el llamado a sujetarte a su esposo es el llamado que Dios ha hecho a la mujer a respetar, apoyar y seguir el liderazgo de su esposo. Simplemente. Y quiero enfatizar estas palabras: respetar, apoyar y seguir el liderazgo amoroso de su esposo. Ese es el llamado. Eso que significa sujetarte a tu esposo. Que vaya, hermano, cuando nosotros consideramos el diseño de Dios para el matrimonio, el consenso de la Escritura es este: matrimonios que perduran y son saludables son matrimonios, en primer lugar, que están compuestos por un hombre y una mujer. Y esto lo decimos, hermano, porque si te das cuenta, en Colosenses, y tanto en Colosenses como en Efesios, nosotros vemos que Dios le está hablando, cuando habla del matrimonio, da un mandamiento específico ¿para quién? Para el esposo y para la esposa. Para el esposo y para la esposa, hermanos. Cualquier otra expresión, y lo decimos claramente con toda fidelidad a la palabra de Dios, las relaciones homosexuales no son un matrimonio. Aunque el Estado las reconozca como matrimonio, las relaciones homosexuales no son un matrimonio. Las relaciones homosexuales son una expresión de la rebelión del hombre al diseño de Dios para matrimonios que perduran y florecen. En primer lugar, está conformado por un hombre y una mujer, y matrimonios que perduran están conformados por esposas que se sujetan a sus esposos. Amados hermanos, pero también el texto nos enseña que, hermano, que esta obediencia o esta sujeción de la mujer a su esposo es una expresión visible de la sujeción de la esposa a Cristo. Y esto lo vemos en el sentido, hermano, de que cuando leemos Efesios capítulo 5, que es el pasaje paralelo a Colosenses capítulo 3, Pablo nos da un poquito más de luz y nos dice que las mujeres deben estar sometidas a sus propios maridos como al Señor. Y esa expresión, como el Señor, es muy importante, hermanos, porque esta expresión, en esta expresión nosotros encontramos cuál es la motivación, cuál es la razón por la cual la esposa se debe sujetar a su esposo. No es por el valor, no es por la sabiduría ni la capacidad de su esposo, sino como una expresión visible de la sujeción de la esposa a Cristo. Y esto, hermano, es significativo porque una de las maneras, y quiero que preste atención a esto, no es la única, pero una de las maneras en que una mujer cristiana refleja, hace visible su sujeción a Cristo es sujetándose a su esposo, apoyando y siguiendo, respetando el liderazgo amoroso de su esposo. Esa es una de las maneras primarias o más visibles en que una mujer cristiana hace visible su sujeción a Cristo. Amados hermanos, cuando nosotros vemos nuestras vidas y consideramos nuestros matrimonios, y a la luz de este pasaje, nosotros podemos decir que una mujer cristiana no puede decir que está sujeta a Cristo, que Cristo es Señor de su vida, si esa mujer rehúsa apoyar, seguir y respetar el liderazgo y enfatizo amoroso de su esposo. Hay una contradicción en su confesión de fe con su manera de vivir. Amados hermanos, yo quiero decirte algo con toda humildad y con toda claridad en esta mañana. Una de las primeras evidencias de rebelión contra Cristo en el corazón de una mujer cristiana no es la única ni la más importante, ni la más primaria, pero una de las razones o una de las evidencias primarias, hermanos, de la rebelión en el corazón de una mujer hacia Cristo es su renuencia a seguir el liderazgo amoroso de su esposo. Yo quiero que tú, hermano, mires esto en este pasaje que nosotros estamos considerando. Las mujeres, como dice Colosenses, hermano, quiero que revisemos Colosenses, capítulo
capítulo 3, verso 18, dice la palabra de Dios, hermanos, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. ¿Y sabes, hermano, en qué sentido? Bueno, conviene que la mujer, hermano, se sujete a su esposo en el Señor. ¿Sabes por qué? Porque cuando, una vez más, cuando la mujer se sujeta a su esposo, está reflejando visiblemente su sujeción a Cristo, su obediencia a Cristo, pero también cuando la esposa se sujeta a su esposo, hermano, está testificando de una manera visible que Cristo ha salvado radicalmente su vida. Que Cristo es tanto Señor como, bueno, es Salvador y Señor de su alma. Por eso Pablo dice, casadas, estén sujetas a su marido como conviene en el Señor. Es conveniente para aquellas que están en el Señor, porque de esta manera testificas de la obra salvadora de Dios en tu vida. Hermano, yo creo que tú vayas conmigo rápidamente a Génesis capítulo 3, verso 16. Génesis capítulo 3, verso 16. Amén. Y este pasaje nos enseña en qué sentido la sujeción de la mujer refleja el poder salvador de Dios en su vida. Génesis 3:16, todos lo tienen, hermanos. Dice la palabra de Dios de esta manera. A la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá, escucha bien lo que dice este texto, hermano, y él tendrá dominio sobre ti. Yo creo que tú consideres conmigo este versículo por un momento, hermanos. Quiero que te fijes cómo termina el versículo 16. El versículo 16 culmina con una declaración. Y él dice, y con todo, tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Creo que notes que esta declaración, hermano, de parte de Dios nos enseña que uno de los efectos de la caída, hermano, del pecado en la relación matrimonial, es que a partir de ese momento, no solamente Eva, sino todas las demás mujeres en el contexto del matrimonio, iba a haber una lucha por poder y dominio. Y es a eso a lo que se refiere cuando dice el texto, tu deseo será para tu marido, porque la mujer iba a ser motivada por un deseo de someter a su marido, de ejercer dominio sobre su marido. Y en respuesta a ese deseo, dice el texto, y tu marido tendrá dominio sobre ti. Mira el conflicto que ocurre en el matrimonio a raíz de la caída. La mujer ahora quiere dominar a su marido. Hermano, y eso no es solamente de Eva. Hermano, y le digo esto con todo respeto. Esta es realidad, con todo respeto a mis hermanas y a las amigas que están aquí esta mañana. Esta es una realidad en todas las mujeres sin Cristo. Todas tratan, hay una lucha de poder. Hermano, cuando tú lees Génesis 3:16, ese es el corazón, la raíz del movimiento feminista y del machismo en nuestra sociedad. Una lucha de poder entre el hombre y la mujer. La mujer quiere dominar al hombre y el hombre quiere imponer su dominio a la fuerza sobre la mujer. Y es ahí donde el hombre le dice a la mujer, tú no me vas a gobernar, aquí el macho soy yo. Yo soy la cabeza de la mujer. Tú me tienes que respetar. Que vaya de way, hermanos. Gracias a los hombres cristianos que estamos aquí. Cuando tú y yo tenemos la necesidad, sentimos que tenemos la necesidad de recordarle a nuestra mujer que nosotros somos la cabeza del hogar, esa es la evidencia más visible de que tú no estás siendo cabeza en tu hogar. Esa es la evidencia más visible de que tú no estás ejerciendo tu liderazgo como debes hacerlo. Sin embargo, hermanos, esta realidad ha
ha permeado las relaciones matrimoniales hasta el día de hoy. Y una de las maneras en que las mujeres quieren, hoy quizás, y especialmente en el contexto cristiano, una de las maneras en que la mujer quiere ejercer dominio sobre el hombre, ¿sabes cuál es, hermano? A través de la manipulación. A través de la manipulación. Y la razón por la cual yo digo esto, hermanas queridas, es por la siguiente razón. Hermana, porque tú estás en Cristo, escúchame bien, porque tú estás en Cristo, ya tú no estás definida por las distorsiones de la caída. La lucha de control y ese patrón de dominio no tienen que definir tu matrimonio. En Cristo la sumisión ya no es forzada ni temerosa. Se convierte en una expresión gozosa de tu confianza en el Señor. Cristo te ha redimido, mujer cristiana, para que con gozo y voluntariamente te puedas sujetar al liderazgo de tu esposo, a pesar de tu esposo. Ahora, yo quiero decir algo, hermano, y quiero reforzar esto. Una vez más, este no es un llamado a someterte al abuso. Y digo esto porque hay también mujeres cristianas que sus conciencias están mal informadas y creen que están siendo obedientes a Cristo cuando se dejan abusar de sus esposos, porque cuando están en una relación abusiva y porque soy cristiana y porque tengo que honrar a Cristo tengo que someterme al abuso. No, eso no es bíblico. A paz te ha llamado el Señor. A paz te ha llamado el Señor. Simplemente es un llamado a respetar, a apoyar el liderazgo de tu esposo como tú respetas el liderazgo de Cristo. Pero esta obediencia a tu esposo está limitada por tu obediencia a Cristo. Y ese es otro aspecto que quiero enfatizar. La mujer cristiana no está llamada, es libre. Lo voy a decir de esta manera, la mujer cristiana es libre de no someterse a su esposo cuando su esposo demanda de ella que haga algo o que diga algo que es contrario a la palabra de Dios. Tu obediencia es a Cristo, en primer lugar. Y como una expresión de tu obediencia a Cristo, tú te sujetas voluntariamente a tu esposo, porque es una expresión de tu sometimiento a Cristo y porque es el testimonio de que Cristo te ha redimido. Aleluya. Y mira, hermano, si es así, que yo creo que tú vayas conmigo por un momento a 1 de Pedro capítulo 3. 1 de Pedro capítulo 3. ¿Todas tienen, hermano? 1 de Pedro capítulo 3 y vamos a leer verso 1 y verso 2. 1 de Pedro capítulo 3, verso 1 y verso 2. Amén. 1 Pedro capítulo 1, capítulo 3, verso 1 y 2, dice la Biblia. Asimismo, vamos a leer, hermano, desde el versículo, para que tengan contexto, vamos a leer desde el capítulo 2, verso 25 y al capítulo 3, verso 1 y 2. 1 Pedro 2, 25 dice: pero vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y ¿qué? Y respetuosa. Amados hermanos, fíjate que el llamado a soltar a tu esposo es un llamado no solamente para las mujeres que tienen esposos cristianos, sino también para todas las mujeres cristianas. Y él es un llamado a adornar la doctrina del Evangelio. Cuando tu esposo cristiano es inconverso, o inconverso, especialmente a los inconversos, ven que tú te sujetas voluntariamente a su liderazgo a través de tu conducta casta y respetuosa, ellos pueden ver de manera visible, palpable, el poder transformador del Evangelio. Antes
tú eras desobediente y respondona. Ahora eres una mujer que por amor a Cristo, como una expresión de tu sumisión a Él, respetas el liderazgo de tu esposa. Hermana, y para esto tú no eres suficiente. Para esto tú necesitas diariamente someter tu voluntad a la voluntad de Cristo con la ayuda del Espíritu de Cristo en tu vida. Ahora, como mujer cristiana, ¿cómo tú respondes a esta verdad? Hermana, tú debes a la luz de esta verdad orar, suplicar a Dios: Señor, dame de tu gracia para yo poder reflejar tu obra salvífica en mi matrimonio, sujetándome a mi esposo, de una manera que glorifique tu nombre. Pero también tú debes de arrepentirte. Si tú luchas con esto en tu vida, tú debes arrepentirte delante de Dios, pedir perdón. En tercer lugar, a las mujeres cristianas, tú como mujer cristiana, la Biblia te manda a invertir en las mujeres más jóvenes, en las jóvenes de la iglesia, enseñándoles cómo ellas deben de respetar el liderazgo de sus esposos cuando ellas se casan. Hermanas, cuando nosotros vemos nuestros matrimonios y la crisis matrimonial que hay en la sociedad, tú te vas a dar cuenta que una de las razones primarias por la cual hay conflicto en los matrimonios es los matrimonios no duran porque hay mujeres que rehúsan sujetarse a sus esposos, pero también hay hombres que rehúsan amar a sus esposos. Cuando fallamos en seguir el modelo de Dios, fracasamos. Ahora bien, hermanos, a la luz de esta verdad, las mujeres cristianas que están aquí, que son jóvenes, no están casadas, quiero enfatizar esto: si tú eres cristiano y no estás casada, rehúsa la tentación de casarte o establecer una relación con un hombre que no es cristiano. Esa no es la voluntad de Dios para tu vida. No importa cuán bello puede ser, no importa cuántas cualidades buenas puede tener. Si no es cristiano, no es para ti. Si no es cristiano y tú te casas con él, tú misma te pones en una situación en que tú vas a hacer que el sujetarte a ese hombre sea una labor extremadamente difícil y dolorosa. Y cuando estés ahí, ese no es el momento de decir: Señor, ¿por qué tú me tienes aquí? Dios no te metió ahí. Tú te metiste tú solo. No te cases con hombres inconversos, porque no es la voluntad de Dios para tu vida. Porque va a dañar tu matrimonio. Y porque ese hombre nunca va a poder amarte como Cristo ama a la iglesia. Y la voluntad de Dios para ti es que tú te cases con un hombre que por la ayuda, por la gracia de Dios en su vida, pueda amarte como Cristo ama a la iglesia. Si tú y yo debemos ser, resiste la tentación. Dios va a proveer un hombre cristiano que lo ame a él más de lo que te ame a ti. Con ese hombre, cásate. Ahora bien, hermanos, no solamente los matrimonios que perduran, no solamente están formados por mujeres que se sujetan a sus esposos. Los matrimonios que perduran están formados también, hermanos, por esposos que intencionalmente aman a sus esposas. Yo quiero que tú mires, vamos a regresar a Colosenses, hermano, capítulo 3, verso 19. ¿Tú lo tienes, hermanos? Dice la palabra de Dios: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Lo voy a leer nuevamente. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. A nosotros los maridos nos gusta. Si hay un texto que nosotros queremos restregar en la cara de nuestras esposas, es: mujer, sujétate, tienes que sujetarte a mí como te sujetas a Cristo. Y muchas veces ignoramos, hermano, y pasamos por alto la implicación y la gran responsabilidad que Dios ha puesto sobre nuestros hombros.
Y Dios ha puesto esta gran responsabilidad. Maridos, amen a sus esposas. Y en este versículo nosotros encontramos un imperativo que tiene dos aspectos. Un aspecto positivo y un aspecto negativo. El aspecto positivo te indica lo que tienes que hacer. Intencionalmente, ama a tu esposa. Ama a tu esposa, hermanos. Y yo sé que lo asumimos, pero yo creo de todas maneras, porque usted sabe que a mí me gusta repetir las cosas. Yo quiero repetirlo de nuevo. Cuando él dice, maridos, amad a vuestras mujeres, hermanos, vuestras mujeres. Quiero resaltar, yo sé que usted lo sabe, lo quiero resaltar que está hablando en plural. Porque si ciertamente el diseño de Dios para el matrimonio es entre un hombre y una mujer, también nosotros afirmamos a la luz de la Biblia que el diseño del matrimonio, de Dios para el matrimonio, es un diseño monógamo. ¿Qué significa? Que es entre un hombre con una mujer. La poligamia es pecado también. No importa si es una relación heterosexual, la poligamia es pecado, distorsiona el modelo de Dios, porque el modelo de Dios es para entre el matrimonio de un hombre con una mujer. Cuando un hombre tiene varias mujeres, está distorsionando el carácter de Cristo y distorsionando el matrimonio. Cuando él dice, maridos, amad a vuestras mujeres, no está diciendo, amen a todas las mujeres que ustedes tengan. Es una sola, está hablando en plural a la iglesia. Y una vez más, yo sé que usted lo sabe, pero a mí me gusta repetirlo para que quede bien impregnado en nuestra mente. Pero el hecho es que le dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Y esto es algo que nosotros sabemos y hemos escuchado muchas veces. Y también la Escritura, cuando nos enseña al respecto, hermano, nos enseña cómo debemos amar, cómo este amor luce en el contexto del matrimonio. Hermanos, yo quiero hablar a los esposos cristianos que están aquí. Este imperativo, marido, amad a vuestras mujeres, es un imperativo que deposita una gran responsabilidad sobre tus hombros. Esta es una responsabilidad que debe llevarnos a depender completamente de la gracia de Dios, con un corazón suplicante por constante ayuda del Espíritu Santo para poder amar a nuestras mujeres como la Biblia enseña que debemos amarlas. Amados hermanos, ¿cómo debemos amar a las mujeres? ¿Cómo esto luce en el matrimonio? Bueno, la Biblia, hermanos, nos enseña cómo debemos hacerlo. Y la razón por la cual debemos prestar atención a esto es porque debido al remanente de pecado que hay en nosotros, los creyentes, y debido a la falsa conversión de muchos hombres que se identifican como cristianos, este imperativo bíblico se ha convertido, hermano, el imperativo bíblico de que la mujer se debe someter a su esposo, se ha convertido en un látigo para lastimar y abusar a las mujeres. Y hermano, una de las razones, yo quiero hablar también a los hombres cristianos, una de las razones por las cuales se hace tan difícil a la mujer sujetarse a tu liderazgo es porque tú has fallado en liderar a tu mujer, en amar a tu mujer como Cristo ama a la iglesia. Una de las razones por las cuales es tan difícil para tu mujer sujetarte a ti es porque tú, debido a tu remanente pecado o sencillamente porque no eres cristiano, te has apoyado, has agarrado el mandamiento de Dios a la mujer de sujetarse como tu caballito de batalla. Tienes que sujetarte cuando tú mismo has fallado en amar a tu esposa. Y esto impone una gran responsabilidad sobre nosotros, hermanos. ¿Cómo yo debo amar a mi esposa? Bueno, la Biblia nos enseña. ¿Se recuerda que hace un momento atrás decíamos que leíamos en Efesios que Dios le dice a las mujeres, sujétense a su esposo como al Señor, porque el marido es cabeza de la iglesia, el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de ¿quién? De la iglesia. Amados hermanos, cuando leemos la Escritura nosotros nos damos cuenta que los hombres cristianos ejercemos nuestra responsabilidad de liderar a nuestras esposas, hermano, a través de un liderazgo amoroso y servicial. Debemos amarlas, liderarlas como Cristo liderea a la iglesia, que la amó y se entregó a sí mismo por ella.
El liderazgo cristiano en el hogar es un liderazgo amoroso y servicial. Y esto no lo digo yo, hermano, lo dice la palabra de Dios. Y quiero que tú lo mires, quiero que la palabra de Dios penetre en tu alma. Yo quiero que tú mires, hermano, rápidamente, una vez más, en Efesios, capítulo 5, perdón. Y quiero que tú llames la atención de ustedes, hermano, al versículo 25. Y a la luz de este pasaje, nosotros afirmamos, hermano, que un verdadero líder en el hogar liderea a su esposa, sirviéndola amorosamente como Cristo a la iglesia. Mira el versículo, Efesios capítulo 5, verso 25. ¿Todos lo tienen ahí, hermano? Dice la palabra de Dios: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Hermanos, tú y yo como esposo cristiano, mientras yo preparaba este mensaje, yo fui confrontado con mi propia inhabilidad de amar a mi esposa de esta manera. Esto me lleva a mí, hermano, me entristece el corazón saber que yo no puedo amar a mi esposa todo el tiempo de esta manera. Esta verdad me debe llevar a mí a suplicar, hermano, por gracia de Dios en mi vida. Déjame decirte, hermano, una de las cosas que yo le pido a Dios todo el tiempo en mis oraciones es precisamente esto: Señor, concédeme conocerte más. Yo quiero conocerte más y ayúdame a amar a mi esposa como Cristo ama a la iglesia. Porque Dios, esa es mi responsabilidad en mi matrimonio. Amarla. Y es aquí el peso, hermano. Marido cristiano, tú puedes experimentar el peso que este mandamiento, este imperativo pone sobre tu vida. Ama a tu esposa como Cristo ama a la iglesia, que se dio a sí mismo por ella. Ejercemos el liderazgo, ejercemos nuestra posición como cabeza del hogar, liderando a nuestras esposas con un liderazgo amoroso y servicial. Amoroso y servicial. Porque de esa manera reflejamos el carácter de Cristo. Hermanos, pero también Colosenses nos enseña, nos da ese mandamiento, nos enseña, tiene un aspecto negativo, dice: y no seáis ásperos con ellos. Y esa palabra ásperos, hermano, es la traducción de un término griego que literalmente significa amargo. Pero la idea aquí, hermano, es que, hermano, nosotros no debemos liderar a nuestras esposas desde una posición de amargura. Debemos hacerlo ni tampoco debemos hacerlo de una posición que produzca amargura en nuestras esposas. Y sabes, hermano, una vez más, sabes una manera práctica, simple, de liderar a nuestra esposa de una manera que provoque amargura en ella. Es cuando nosotros lideramos, las tratamos ásperamente. Y tratar a nuestras mujeres de una manera áspera implica, la manera más simple de hacer eso es de esta manera. Una vez más, yo soy el hombre de la casa. Tú me tienes que respetar, tienes que hacer lo que yo digo. Cuando yo fallo en amarla como Cristo ama a la iglesia. Yo creo, hermanos, los hombres cristianos que estamos aquí, que debemos arrepentirnos delante de Dios y tenemos que suplicar por su gracia. Y si tú tienes esposo inconverso, tú debes orar, hermana, sujétate a tu esposo, para que a través de tu conducta tu esposo pueda ver el poder transformador del evangelio y el Señor lo traiga a él. Ora por él, ora por la salvación de su alma. Marido cristiano que estás aquí en esta mañana, tú y yo necesitamos arrepentirnos. Tú y yo necesitamos volvernos al Señor y suplicar a Dios: dame de tu gracia, habilítame, capacítame cada vez más para amar a mi esposa de esta manera. Matrimonios que perduran están compuestos por hombres, por esposos que tienen la habilidad dada por Dios de liderar a sus esposas con un liderazgo amoroso y servicial. Pero también están compuestos por, los matrimonios que perduran están compuestos por hombres que intencionalmente aman a sus esposas
ejerciendo un liderazgo, ejerciendo su liderazgo en sumisión a Cristo. ¿Tú sabes por qué para nosotros los hombres se nos hace tan difícil poner en práctica este pasaje? Porque fallamos en sujetarnos a nuestra cabeza, que es Cristo. Mira como el texto en Efesios nos dice, y por cuestión de tiempo no vamos a volver a ese pasaje, pero Efesios, hermano, claramente dice, porque el hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza ¿de quién? De la iglesia. Amado hermano que estás aquí en esta mañana, la única manera de tú y yo poder intencionalmente amar a mi esposa y liderarla a través de un liderazgo amoroso y servicial es cuando nosotros mismos nos sometemos a Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Tú no puedes ejercer, para tú poder ser la cabeza de tu hogar, tú necesitas estar sometido a la cabeza de tu vida, que es Cristo. No hay otra manera. No hay otra manera, y por eso tú y yo, hermano, debemos de sujetarnos a Él. El pastor Sujel Michelén, hablando de este tema, él decía, el llamado de Dios al esposo no es someter a su esposa, es amarla. La esposa se debe someter como al Señor de una manera gozosa y voluntaria. O sea, tu llamado, hermano, no es hacer que tu esposa te obedezca. Tu llamado es amar a tu esposa, a pesar de tu esposa. Amarla como Cristo amó a la iglesia, liderarla a través de un liderazgo amoroso y servicial, en sumisión a tu cabeza, que es Cristo. Por eso Pedro, también escribiéndolo a los hombres, le dice, y vosotros maridos igualmente, convivid con ella de manera comprensiva con vuestras mujeres, como a un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como corredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Hermanos, yo sé que el tiempo siempre es mi enemigo, pero yo quiero decirte algo, hermano. En este versículo de Pedro, el 1 Pedro capítulo 3, verso 7, hay tanto material para profundizar, que ese texto solamente derriba todos los argumentos de la sociedad y la cultura en que nosotros vivimos. La sociedad te dice, y la cultura te dice, mujer, sé tú misma, libérate. La cultura te dice, Pablo era un machista, él habla desde su perspectiva de la sociedad en la que Pablo vivía, en una sociedad machista, y él está hablando de su perspectiva. Y ciertamente Pablo vivía en una sociedad machista. Pedro vivía en una sociedad machista. Sin embargo, hermano, el llamado de Dios al hombre a amar a su esposa, era un llamado contracultural también. Porque en aquel tiempo la mujer simplemente era una posesión más. El código familiar en el Imperio Romano y en la cultura en la que Pablo y Pedro vivían no demandaba del hombre que amara a su mujer. Pero viene el Evangelio, nos redime, nos salva, nos transforma, y ahora Cristo le dice al hombre, ama a tu mujer. No la trates como un objeto. No seas áspero con ella. Y Pedro le dice, mira lo que Pedro le dice. Vosotros maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres. Que una vez más, hermano, liderar a tu esposa con un liderazgo servicial. Aleluya. Liderar a tu esposa con un liderazgo servicial y amoroso implica que tú estés presente en la vida de tu esposa. Lo que tu esposa más necesita de ti no es tu dinero miserable. No es que tú le dejes una gran herencia. Tu esposa te necesita a ti. Tu esposa necesita que tú estés presente para que tú la puedas liderar amorosa y servicialmente. Convivir con ellas. El problema que hoy tenemos en nuestro matrimonio es que los hombres estamos ausentes. Porque hemos comprado la idea de que mi responsabilidad es simplemente proveer dinero. No, tu responsabilidad es liderar amorosa y servicialmente. Para eso tienes que estar presente en la vida de tu mujer y en la vida de tus hijos. Convivir con ellas de manera comprensiva
con vuestras mujeres, dice, como a vaso más frágil. Y mira esta declaración. Puesto que es mujer. Puesto que es mujer. Aleluya. Mira el cuidado que Pedro, un hombre que vive en una sociedad machista, primero le dice a la mujer, sujétate a tu esposo, pero le dice al esposo, convive con ella de una manera comprensiva, no sé, trátala como a vaso más frágil, porque es mujer. Pero eso también es una expresión que es liberadora para la mujer también. Hermana, tú no eres más libre que cuando, hermano, os lo voy a decir de esta manera. La manera, si tú quieres, no hay una manera en que tú puedas ser más libre que cuando tú vives como lo que eres, mujer. Y ocupas el lugar en el matrimonio y en la sociedad que Dios te ha dado. Sé mujer en Cristo y serás libre. Porque es mujer dándole honor como coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no sean estropeadas. Hermanos, matrimonios que perduran son matrimonios sometidos al señorío de Cristo, compuestos por mujeres que voluntariamente y gozosamente se someten a sus esposos como una expresión de su sumisión a Cristo, y está compuesto por hombres, por maridos que intencionalmente aman a su esposa y la liderean con un liderazgo amoroso y servicial, con un liderazgo en sumisión a Cristo, que es la cabeza. Y esa verdad nos debe llevar a nosotros hoy a suplicar a Dios por gracia y misericordia. Quiera Dios concedernos matrimonio que perdone. Y una vez más, si tú no estás casado o casada y tú estás en Cristo, no cometas el error. Pídele a Dios un hombre cristiano para que sea tu esposo. Pídele a Dios una mujer cristiana que sea tu esposo, tu esposa. Y si tú tienes, hermanos, si tú tienes hijos que inconversos, por amor a Cristo y por amor a tus hermanos, no le digas a tu hijo inconverso o a tu hija inconversa, cásate con un cristiano. No le desgracie la vida a tu hermano o a tu hermana en Cristo. No lo hagas, hermano. No hay nada más egoísta de parte del padre cristiano que le digan a hijo inconverso, tú tienes que casarte con un cristiano. No, le vas a desgraciar la vida a tu hermano en Cristo porque tu hija o tu hijo no cristiano es malo, es mala. Ora a Dios, si tu hijo o tu hija es no cristiano, ora a Dios que Dios lo salve y que él o ella puedan conocer a Cristo, el fundamento de la salvación y el fundamento de todo hogar que perdura. Y que culmino con esta declaración de la palabra de Dios en los Salmos. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Y la razón por la cual menciono esto es porque a la luz de esta verdad, todos los creyentes que estamos aquí hoy debemos de, mi hermano, la intención, el propósito en esta mañana no es que tú vayas a tu casa diciendo yo tengo que amar más a mi mujer o tengo que sujetarme más a mi esposo. Mi intención en esta mañana al exponer este pasaje es que tú puedas ver cuánto tú necesitas a Cristo, cuán necesario es Él en tu vida. Mi intención es que tú hoy corras a Cristo por gracia y misericordia. Misericordia en perdonarte por fallar en sujetarte a tu esposo, por fallar en amar a tu esposa como Cristo a la iglesia, y suplicando su gracia. Señor, ayúdame para poder reflejar tu carácter y tener matrimonios que perduren. Señor, edifica mi casa, ayudándome a amar a mi esposa, ayudándome a sujetarme a mi esposa, para la gloria de tu nombre y el bien de mi familia. Amén. Y si tú estás aquí sin Cristo, yo quiero animarte a que hoy tú vengas a Él. Lo que más tú necesitas no es una esposa ni un esposo. Sí, lo que más tú necesitas es a Cristo. Ven a Él, arrepiéntete de tus pecados, confía en Él. Él murió en la cruz del Calvario para hacerte libre de la ira presente y venidera de Dios. Ven a Él. Él hoy te llama a la salvación. Vamos a ponernos en pie. Y vamos a responder al Señor, hermano, a través de este canto que tenemos en pantalla. Yo quiero pedir a los hermanos de la adoración que pasen aquí al frente y que nos dirijan en este canto, tu misericordia.